¿Cómo están, queridos participantes? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo el curso de la norma ISO 31000, la de gestión de riesgos. En esta oportunidad, quien les saluda es el ingeniero José Luis Loaiza Solier. Seré su ponente en el desarrollo de este curso. Bienvenidos todos. El objetivo que se tiene es garantizar que ustedes, los participantes, adquieran conocimientos básicos, pero que les permita garantizar una comprensión en la interpretación, la aplicación, el análisis y también la gestión del riesgo definido para sus organizaciones, siguiendo las directrices de esta norma internacional ISO 31000 en su versión 2018. Determinar propuestas metodológicas para la gestión de los diversos niveles de riesgos en vuestras organizaciones. Asimismo, entender la utilidad y el alineamiento de la norma ISO 31000 para gestionar los riesgos de diversas organizaciones. Bienvenidos todos. Si quisiéramos hablar de la gestión de riesgos, ciertamente la gestión de riesgos se encuentra en diferentes disciplinas. Pudiéramos citar el PMBOK por el PMI, ¿no? La gestión de riesgos de proyectos. Es cierto, todo proyecto tiene y está vinculado a una situación de riesgo, que hay que controlarla, por supuesto, ¿no? También en cuanto a riesgos de información, tecnología, el COVID por ISACA, de la misma manera tenemos que gestionar los riesgos. Y en cuanto a riesgos financieros, sobre todo de entidades bancarias, se habla mucho del ERM o COSO también, que es una metodología, y es que por supuesto para entregarte un banco, para entregarte una tarjeta de crédito, ciertamente debe de analizarse el riesgo de pago que debe de tener esta persona. Y finalmente nos encontramos a una visión más amplia, no solamente la parte técnica, sino también ya mirar una gestión del riesgo totalmente holístico, donde pueda gestionarse cualquier tipo de riesgo, pero también con la participación activa de los miembros de la organización. Muy bien, la ISO 31000. ¿Qué es finalmente el riesgo? El riesgo, queridos participantes, está definido por esta norma ISO 31000 como el efecto de la incertidumbre sobre la consecución, el alcanzar los objetivos. Si usted no tiene la certeza de alcanzar un resultado, ciertamente se expone a una situación de riesgo. Ese efecto de la incertidumbre puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser neutro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si uno va a jugar una tragamoneda, una lotería, yo me expongo a una situación de riesgo, que es de repente perder el dinero, o de repente ganar dinero, o no ganar ni perder, recuperé mi dinero, ¿no? Ese es el riesgo. La gestión de riesgos estará conllevado al modelo de trabajo que tiene vuestra organización como aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con respecto al riesgo. Hay que garantizar que la organización, para la toma de decisiones efectivas, tiene que gestionar tomando en cuenta las diferentes situaciones de riesgo. Muy bien. Es importante aseverar también qué es un evento, ¿no? Un evento es la ocurrencia, un cambio de un conjunto de circunstancias en particularidad. La llegada, por ejemplo, del SARS-CoV-2 en el Perú el 16 de marzo del 2020. La incertidumbre seguramente es la alta tasa de contagios y el objetivo que finalmente conllevó fue la afectación de la salud.
A nivel individual, lo que generó el COVID es, a nivel personal, la llegada de este SARS-CoV-2 que conllevó al contagio y finalmente una afectación a la salud, un menoscabo de nuestra salud. A nivel social, llegó el COVID, bueno, generó una ola de pandemia, olas de contagio, y finalmente conllevó a nivel de sociedad que los servicios de salud estuvieran colapsados. Muy bien. A nivel de Estado, ya con una visión más amplia, la llegada del COVID generó una pandemia y que finalmente colapsó los servicios de salud. A nivel individual, ciertamente, muchas empresas, al exponerse a una situación de pandemia o la llegada de este SARS-CoV-2, bueno, generó esta situación de paralización, ¿no? La cuarentena, lo cual conllevó a minimizar los criterios, los niveles de producción, con ello la atención a sus clientes. Bueno, hay diferentes escenarios que nos ha traído este SARS-CoV-2, nivel empresarial, de Estado, individual. Si quisiéramos mirar de una forma, un abanico, la gestión, los riesgos, de manera muy amplia, muy holística, diríamos que hay unas clases de riesgos. Está la tipificación, los riesgos a nivel estratégico, ¿no? Aquellos en la cual, aquellos que direccionan, aquellos que establecen directrices, estrategias, políticas de la dirección de la organización, también se exponen a riesgos, por supuesto. Riesgos que pueden afectar los objetivos estratégicos. Riesgos reputacionales, la percepción, la confianza que tienen las partes interesadas. De repente ha habido un menoscabo de la imagen y reputación. Riesgos operativos, aquellos riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información, de los procesos, ¿no? Riesgos de repente de que se puedan ralentizar nuestros procesos. Riesgos financieros, aquello que tiene que ver con los recursos del dinero, los manejos de bienes presupuestales, bueno, muy afectados seguramente en la época de pandemia. Riesgos de impagos, muchos de ellos, muchas empresas cerraron por esta situación. Riesgos de cumplimiento, acuerdos contractuales, éticas, compromisos que nos hemos asumido y no estar cumpliéndolos, ciertamente serían riesgos de cumplimiento. Riesgos tecnológicos, aquellos en la cual la tecnología puede verse vulnerada, hay una debilidad en la capacidad de atención de estos servicios tecnológicos, amenazas informáticas, pérdida de la información. Riesgos derivados de la corrupción, ciertamente las malas prácticas indebidas de corrupción tienen que ser hoy en día gestionadas. Riesgos ambientales expuestos principalmente hoy en día por este cambio climático. Riesgos laborales por los riesgos derivados de lesiones, accidentes, entre otros. Muy bien. Y de esta manera amplia hay que gestionar los riesgos. Diríamos que hoy en día el enfoque que hay que darle a los riesgos está basado desde una visión tradicional. Una visión tradicional donde había que gestionar los riesgos y se tenía una visión de gasto, no se veía mayores beneficios, comprábamos seguros, coberturas, para que cuando ocurriera la situación de riesgos estuviéramos cubiertos. La actividad clave era la identificación, evaluación y estar teniendo un enfoque más defensivo. Y la pregunta clave en esta instancia era preguntarnos cuáles son los riesgos asegurables, contractuales, en los cuales
estoy expuesto y estoy asumiendo a fin de que estemos mitigándolo, pero era un enfoque bastante defensivo. Posteriormente, ya se empieza a madurar la gestión de riesgos, mirándolo como una gestión integrada, de manera proactiva. En cada proceso había que estar identificando cuáles son los riesgos para poderle establecer alguna medida de control para garantizar que va a estar gestionado dicho riesgo. Y la palabra clave era identificar, pero analizar y coordinar, establecer un recurso, un presupuesto para gestionar este riesgo. La pregunta clave estaría orientado a cuáles son las amenazas que finalmente vulneran los objetivos del negocio y cómo podemos responder ante ello. Posteriormente de un enfoque defensivo, se ve un enfoque más ofensivo, que es mirar los riesgos como una recompensa, como una propuesta de valor que se le da a la organización. La gestión integral, en la cual el objetivo es mejorar el logro de los objetivos estratégicos, garantizar su cumplimiento, alcanzarlos, mediante una supervisión participativa, activa desde la alta dirección, estableciendo como actividad clave el marco general para la gestión de riesgos significativos. No todos los riesgos van a ser gestionados. Aquellos que tienen un realce significativo, estás en construcción, en el sector estatal, seguramente serán los riesgos de cumplimiento, los riesgos de antisoborno, los riesgos de corrupción, ¿no? Y la pregunta clave sería, ¿cómo tomar las mejores decisiones acerca de la incertidumbre que generan estos riesgos finalmente? ¿Sí? Es así la evolución de los riesgos, que los riesgos están presentes hoy en día en cualquier norma ISO. La norma ISO de calidad, la de ambiental, la de seguridad, la de antisoborno, la de inocuidad alimentaria, seguridad de la información, cadena de suministro, continuidad del negocio, organizaciones educativas, energía, la de gestión de riesgos biológicos para laboratorios y otras organizaciones relacionadas, seguridad vial, activos, ¿no? Tenemos ahí ese gran abanico. Hay una familia de normas ISO, la ISO 31000, la de gestión de riesgos. Esta norma ciertamente te presenta la ISO 31000, la de gestión de riesgos, principios y directrices. También te presenta la 31010, gestión de riesgos, las técnicas de evaluación de riesgo. Nos presenta la guía de vocabulario, por supuesto, la 73 del año 2009, y la versión española, la versión en español, una norma española ISO, la 73 del año 2010. También la guía de implementación de la ISO 31000, la 31004. Muy bien. En ese sentido, alguna presentación de esta norma. Esta norma, importante mencionar, no es certificable. Es una directriz de cómo madurar, cómo robustecer la gestión de riesgos, independientemente de su tamaño, si es pública, privada, con fines o sin fines de lucro. Ha supuesto un consenso internacional para darle un enfoque común, coherente, flexible a la gestión de riesgos. La norma ayuda a integrar la gestión de riesgos en un sistema de gestión. Debe ser la forma natural de tomar decisiones. Y tal vez antes tomábamos decisiones, ¿no? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio? Hoy en día no. Hoy en día decimos cuál es el costo, cuál es el beneficio, cuáles son los riesgos. La gestión de riesgos se torna como una parte integral en los procesos de la gestión de la organización. Un término coloquial que debe de tener toda organización será ¿y cuáles son tus riesgos? En ese sentido, esta norma está dirigida para aquellas personas
que crean, protegen el valor de sus organizaciones, el conocimiento, la persona, la reputación, los activos que tiene la organización. Hay que gestionar los riesgos, tomando decisiones, estableciendo objetivos y midiendo el desempeño. Las organizaciones se enfrentan hoy en día a diversos factores externos e internos que hacen énfasis y por supuesto, afectarían posiblemente los objetivos trazados. Hay que gestionar los riesgos, ¿no? Hoy en día hay que conocer el contexto, hoy en día estamos todavía en una situación de pandemia, hay que conocer la llegada de un nuevo gobierno, seguramente, el cambio climático que está generando diferentes amenazas, los ciberataques, por supuesto, las prácticas corruptas que pudieran haber en cierto sector. En ese sentido, queridos participantes, la gestión de riesgos es iterativa. Asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, que en base a la gestión de riesgos hay que tomar las decisiones más informadas, informaciones basadas en estas situaciones de riesgo. Los riesgos más críticos deben ser gestionados. Recuerdo mucho que esta empresa, una empresa del sector de distribución eléctrica de capital colombiano, tenía un área de riesgos, de hecho todavía la tiene, y en la cual, con la llegada del fenómeno natural del Niño Costero, el año 2017, ellos ya habían detectado qué torres de alta tensión estaban en una situación de riesgo, el riesgo de que se puedan colapsar por la crecida caudal de los ríos. Eso no ocurrió, porque la gestión de riesgos permitió esa situación y determinaron con un presupuesto alrededor de $1 millón, así me refiere, el poder fortalecer, reubicar, ¿no?, estas torres de alta tensión. Y que cuando llegó el Niño Costero no hubo mayor impacto. Ni una torre se vino abajo. Cuando vino el Niño Costero, no nos quedamos sin luz, me decía. La gestión de riesgos es parte de la gobernanza, del liderazgo fundamental que debe tener toda la organización en todos sus niveles, a nivel operativo, táctico y estratégico. Contribuye, por supuesto, a la mejora continua de los sistemas de gestión. En ese sentido, queridos participantes, tendríamos ahí la visión de riesgos que debe ser parte de la gobernanza de la organización en la toma de decisiones. Debe de conocerse los riesgos en todos los niveles para aseverar, para garantizar, para asegurar el cumplimiento de nuestros acuerdos, generando beneficio, satisfaciendo a nuestras partes interesadas. La gestión de riesgos, en ese sentido, es parte de todas las actividades de la organización, debe de incluirse, debe de conocerse su contexto externo, interno, los valores, los factores culturales, el comportamiento de la organización, sus condiciones, prácticas de trabajo, por supuesto, considerando las partes interesadas. La gestión de riesgos está basada en los principios, el marco de referencia y el proceso descrito en una siguiente figura. Esta es la figura que te puedo presentar. Referente a la gestión de riesgos, se habla de 8 principios en la gestión de riesgos. Cada una de ellas la vamos a abarcar detalladamente. Este es el marco de referencia, la forma como se debe de gestionar los riesgos y el proceso que debe de cumplirse en todo riesgo que tú identifiques. Muy bien, queridos participantes, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.